Bueno, pues vamos a ir comenzando ya. Hola de nuevo a todos y a todas. También le doy la bienvenida a los ponentes de esta tarde, don Antonio del Arco Luengo y doña Pepa Pérez Ruiz, que seguro que va a ser un placer escucharles. Antes de empezar, dos cosillas. Este congreso va a ser grabado y va a estar disponible en la plataforma durante toda la semana, así que vais a poder acceder a él. Y las cámaras y los micrófonos tienen que permanecer cerrados y los ponentes, cuando terminen de exponer, apagar el micro para que no haya ruidos ni interferencias. Y después de cada presentación se va a abrir un turno de preguntas y podéis ir planteándolas en el chat para después responderlas. Bueno, y voy a pasar a presentar un poco al próximo ponente. Antonio del Arco es un especialista en medicina familiar y comunitaria, tiene un máster universitario en estudio y tratamiento del dolor y un máster en cuidados paliativos. Es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. También es coordinador del grupo de trabajo de la Unidad de Fibromialgia y Sensibilización Central de la Sociedad Española del Dolor y es responsable de la Unidad de Consulta de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica en GAPSA. Espero haber dicho todo bien y que te Sí. queremos dar las gracias por estar aquí, que es un placer para nosotros porque es una figura muy importante para Fibrosal y ya no me entretengo más y te doy el turno de palabra. Bueno, buenas tardes, Beatriz, gracias. Primero pedir disculpas porque estoy un poco afónico y si me sale algún gallo, pero no es mi voz esa, no me suelen salir gallos. Primero quería poner, no sé, voy a compartir pantalla y así ya, esto ya lo dejamos hecho. Creo que ya está. Bueno, primero quiero dar las gracias a Fibrosal, a los que más conozco, a Juncal, Pilar, etcétera, a Pepa estos días también, y bueno, pues gente que conozco, y de vista conoceré más gente, pero bueno, con la gente que más tengo relación. Y desde luego, hombre, a mí me gusta sobre todo y es un honor venir a hablar con vosotras, digo con vosotras porque la mayoría sois mujeres, ¿no? Eh, mm, y le decía, no sé si me parece que era Pepa, ayer o antes de ayer, que cuando hablo en asociaciones de este tipo de pacientes, que no son reuniones, no son reuniones de tipo científico, tipo médico, sino bastante, bajo mi punto de vista, más rigurosa en el sentido de que el paciente es mucho más, hay que ser mucho más concreto y es mucho más difícil, me resulta más difícil porque los pacientes con fibromialgia son pacientes muy agradecidos a cualquier luz que se le enciende y entonces hay que tener muchísimo cuidado con ser muy concreto y decir exactamente lo que es, ni quedarse corto y por supuesto mucho menos vender humo. Entonces, nada, simplemente quiero dar las gracias y que sepáis que yo este tipo de cosas cuando son, me las tomo muy en serio. Y por eso pues voy a ver si empiezo. Espero no alargarme mucho, es un tema bastante largo. Voy a intentar reducir, he reducido ya la mitad de lo que tenía hecho, porque empecé ayer y esta mañana acabé las diapositivas y bueno, está calculando, digo, esto es imposible porque esto me va, hora y media me van a echar de aquí a gorrazos. Entonces he ido disminuyendo la cosa y bueno, esperemos que... Bien, mira, sin más dilación, yo creo que lo primero que tengo que decir es que no hace tantos años la fibromialgia significaba un importante problema sanitario, con pocos conocimientos de todo tipo sobre sus desencadenantes, mecanismos de desarrollo, epidemiología, diagnóstico y mucho menos tratamientos, enfoques terapéuticos. Actualmente, quizás lo único que se mantiene inamovible sea que la fibromialgia es un importante problema sanitario y social. El resto vamos avanzando. En las últimas décadas se han ampliado considerablemente los conocimientos y la comprensión del síndrome fibromiálgico. También ha evolucionado el concepto de la fibromialgia, por supuesto, para incorporar más síntomas mucho más allá del dolor y que contribuyen a todo el espectro global del sufrimiento. Por tanto, con lo que acabo de decir, está claro que su estudio va mucho más allá de la sensación del dolor musculoesquelético
y abarque áreas muy diversas y complementarias entre sí, como la neurociencia, la psicología, la rehabilitación, la asistencia social y el propio sistema sanitario. Bueno, previo al descubrimiento de la sensibilización central, la opinión predominante en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central era simplemente la de un relé en gran medida pasivo, pues una bobina que transmitía señales, que son los potenciales de acción, o sea, la transmisión nerviosa, y con información sobre el inicio, la duración, la intensidad, la localización y las cualidades de los estímulos nocivos periféricos que teníamos, ¿no? Muy parecido a lo que era un cable de teléfono, sin más ni menos, desde un sitio a otro y nada más, ¿no? Esto muy bien Descartes por el siglo XVII aportó el concepto de que el dolor viajaba por unas finas hebras y apoyó con sus teorías a Galeno. Entonces definía los nervios como unos tubos que transmitían sensaciones y de ahí van al cerebro, a la glándula pineal, etc. Esto es un dibujo precisamente de un libro de Descartes, del L'Homme, de un niño y un pie asentando sobre el fuego. Entonces vemos simplemente el estímulo y que llega hasta arriba, donde llega al cerebro, a la glándula pineal. Bien, al fin y al cabo, esto, perdón, al fin y al cabo esto es lo que llamamos nocicepción, es la detección de un estímulo nocivo doloroso, ¿no? Que es un proceso protector y que ayuda a prevenir lesiones, como pongo en la diapositiva, por generar un reflejo de retirada ante el estímulo o una sensación desagradable, y entonces nosotros adoptamos o tomamos estrategias complejas para evitar esos contactos de esos estímulos. Bien, lógicamente, esto era lo que es un dolor, digamos un dolor agudo, ¿no? Que al fin y al cabo es protector, nos pinchamos o nos quemamos y retiramos la mano. Pero esto no ocurre. ¿Qué ocurre en el paciente enfermo con sensibilidad central o sensibilización o fibromialgia, en una palabra que... Bueno, pues ocurre otra cosa distinta, que el dolor ya no es una protección. Al fin y al cabo, de lo que estábamos hablando antes, es algo fisiológico. Sin embargo, en muchos síndromes clínicos, el dolor puede ser el resultado de estímulos inocuos. Por ejemplo, habrás oído hablar de la alodinia, que al fin y al cabo es una sensación de dolor con estímulos que no son dolorosos, o la hiperalgesia, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor, aparte de ser exagerado y prolongado en el tiempo, se extiende más allá del sitio de la lesión. En definitiva, podemos decir que la sensibilización central es una amplificación de las señales dolorosas dentro del sistema nervioso central y que produce una hipersensibilidad al dolor. Digo al dolor, aunque no vamos a entrar ahora en una discusión que no es el foro adecuado en este momento, donde podríamos hablar de sensibilización, de sensibilidad central, que es otra cosa, o de hipersensibilidad o dolor centralizado, que son cosas distintas. La sensibilización central realmente se produce no solo para el dolor, se produce para cualquier estímulo sensorial. Entonces, hay pacientes, y supongo que en el auditorio habrá algún paciente donde, por ejemplo, el sonido de una bocina le produce dolor. Eso es sensibilización central también, ¿no? La sensibilización central no es un concepto del todo o nada, ¿no? Es un proceso gradual, continuo, desde poco hasta todo lo que podamos imaginar. Aparecen muchas patologías, hay muchas... un momento, no sé por qué no se me quita lo de arriba. No se ve, ¿no? En las pantallas donde pone desactivar audio, perdón, detener vídeo, etcétera, no, vosotros no lo veis, ¿verdad? No, no se ve. Es que aquí yo sí lo veo. Y hace... A ver cómo lo podría quitar yo esto. A ver, un momento. Pues no lo sé cómo lo... No sé cómo se puede quitar. Bueno, hay muchísimas situaciones de dolor crónico donde hay participación central. Aquí pongo unas cuantas, hay muchísimas más.
Lógicamente, las más notables en nuestro caso y de lo que estamos hablando, pues tenemos la fibromialgia, tenemos el síndrome de fatiga crónica, síndrome de colon irritable, disfunción temporomandibular, dolor pélvico, cistitis intersticial, etcétera, y todas estas otras, que aunque no están subrayadas, también interviene en cierta manera la sensibilización central. Bueno. La prevalencia estimada del dolor crónico, definido como dolor que dura más de 3 meses, está entre un 35 y un 50% en todo el mundo, aunque los estudios epidemiológicos de dolor crónico han tendido a centrarse sobre todo en dolores de articulaciones como el pie, la rodilla, la espalda, etcétera, etcétera. En 1990 se acuñó el término de dolor crónico generalizado, que ya estamos hablando de otro tipo de dolor, es un dolor crónico generalizado en todo el cuerpo, que se definió como un dolor a ambos lados del cuerpo, arriba y abajo de la cintura y en el esqueleto axial. Bueno, pues la epidemiología, si decíamos que el dolor crónico en general pues llegaba a un 50% de la población mundial, porque estos estudios hay que hablar, no podemos reducir mucho a países porque entonces no tendrían mucho valor. Si hablamos ya de un dolor crónico generalizado, oscila entre un 10,5% más o menos y un 11,5%. Bien. Pongo estas diapositivas porque ahora mismo, como sabemos, la clasificación de las enfermedades internacional de la OMS, que es la CIE-10, bueno, pues la fibromialgia realmente, como se ve en la diapositiva, bueno, está por ahí casi como en un saco, en un fondo de saco, donde no tiene mucha clasificada en el capítulo 13, como una enfermedad como otras, trastornos del tejido blando no clasificados en otras partes. Bien, bueno, esto afortunadamente, esto va a cambiar. A partir del 1 de enero del 2022 entrará en vigor la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la nueva clasificación de enfermedades, donde va a cambiar de tal manera que va a estar a partir del 1 de enero del 2022, he dicho, donde aparecerá codificada como dolor generalizado crónico. Esto es muy importante, de cara al reconocimiento de la enfermedad y de cara a los tratamientos y de cara a las cuestiones de tipo, digamos, legal, ¿no? Bien, entonces va a estar incluida dentro de lo que es el dolor crónico generalizado, como vemos en la diapositiva, como fibromialgia, donde se excluye, por supuesto, el dolor agudo, que como hemos dicho no es una enfermedad. El dolor agudo es algo fisiológico y que realmente es protector. Bien, además en esta clasificación apostilla en la CIE, la clasificación internacional, y explica que el dolor generalizado crónico es multifactorial, diversos factores biológicos, psicológicos y sociales contribuyen al síndrome del dolor crónico. El diagnóstico es apropiado cuando el dolor no se puede atribuir directamente a un proceso nocisensible, o sea, a un proceso que produzca dolor por sí mismo, en estas regiones donde notamos el dolor, y cuando hay características compatibles con un dolor nociplástico y se identifican contribuyentes psicológicos y sociales. Todo esto es muy importante. Leo esto porque el dolor nociplástico, solo es muy corto, quiero decir, no es ni dolor nociceptivo ni dolor neuropático. Hoy día hay 3 tipos de dolor. El nociceptivo, que es el dolor, bueno, pues el fisiológico, digamos, aunque se puede cronificar y ya no es tan fisiológico. El dolor neuropático, cuando hay una afectación del sistema nervioso, del sistema neurosensorial, y el dolor nociplástico es cuando no guarda relación con una lesión ni somática ni neuronal. Entonces, al fin es un dolor, digamos, por una aberración, por un mal procesamiento. Entre otras cosas, una de los mecanismos más importantes es la sensibilización central. Sensibilización central. Bien. Bueno, al empezar a hacer esta presentación, me planteé, al hablar de barreras y problemas, estrategias,
Bueno, que lógicamente habría que reducir al máximo y hablar de lo más, creo que de lo que hoy día causa más problema en los enfermos a la hora de acudir a los profesionales y a la hora de recibir unos tratamientos. Entonces, el primer problema gordo que existe es el diagnóstico. Establecer el diagnóstico en fibromialgia es un componente esencial, además, porque el manejar, el posterior manejo de la enfermedad, hacer un diagnóstico es mucho más exitoso en el sentido de que va a tener muchísimo mejor pronóstico. El peor pronóstico de un paciente es el que no está diagnosticado, evidentemente. Y esto es un reto en el ámbito de la atención primaria. No olvidemos que los pacientes por donde entran a los servicios de salud es por atención primaria y donde realmente el 60% de los pacientes que entran en una consulta van diciendo que tienen dolores. Entonces, ese es el gran reto. El hacer un diagnóstico de fibromialgia a un paciente produce una satisfacción en la propia salud del paciente. Y hacer un diagnóstico de fibromialgia, como veremos después, no es tan fácil, disminuye la utilización de recursos médicos y los costos asociados con respecto a cada paciente, tratados individualmente. No olvidemos, y veremos después, que los tratamientos deben de ser individualizados, si no, no tienen mucho éxito nunca. Y además te quiero decir una cosa, y eso yo lo veo. Los enfermos que se le diagnostica y que después se le va a seguir, pero que lo primero que hay que hacer es diagnosticarlos, como veremos después algunos están diagnosticados o van pensando y no son, y muchos que no son, que lo son, no están diagnosticados. Los enfermos de fibromialgia, hacerle un diagnóstico y que saber lo que tienen, lo agradecen muchísimo. Son enfermos muy agradecidos en ese sentido. Bueno, y ahora vienen los problemas que existen a la hora de hacer un diagnóstico, que para mí creo que es lo más importante. Muchísimo más que el tratamiento después, porque el tratamiento después va a ser algo a lo mejor de dejarnos llevar y de ver, después veremos un marco donde más o menos que yo propongo y que se propone en muchos sitios, vamos, y que yo creo que es el que hay que hacer. Pero el gran problema es el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, por lo primero, porque existen unos límites difusos de la fibromialgia, con fenotipos amplios y cambiantes en el tiempo. Para alguien que no lo sepa, disculpar por el atrevimiento, una cosa es el genotipo, que es cómo nacemos, con lo que nacemos, el genoma, los genes, y otra cosa es el fenotipo, que es la expresión aparte del genoma, la expresión es la clínica que podemos tener en cada momento de la enfermedad, influenciada por nuestra carga genética con la que hemos nacido, ¿no? Entonces, es lo que quería explicar, ¿no? Entonces, decía que el dolor crónico generalizado, los problemas para dormir o el sueño no reparador, el agotamiento físico, incluso las dificultades cognitivas, son síntomas centrales de la fibromialgia. Bien, pues, sin embargo, la mayoría de los pacientes diagnosticados con fibromialgia informan también de una amplia gama de síntomas somáticos y psicológicos adicionales. ¿Qué ocurre con esto? Que como tienen tanta sintomatología, aparte de los que he dicho al principio, que serían los síntomas centrales, dolor, fatiga, problemas de sueño, etcétera, bueno, pues tienen unos límites difusos y que están relacionados con otras enfermedades, entonces se solapan. Incluyendo trastornos psicológicos también y otras condiciones comórbidas que pueden aparecer. Quiero decir una cosa, la fibromialgia, y después incluso, después además está consagrado en los últimos criterios, aunque veremos que los criterios no son diagnósticos exclusivamente, es compatible, no excluye, no es un problema excluyente la fibromialgia. Una persona, aparte de tener fibromialgia, puede tener una artrosis, puede tener 1000 enfermedades o una artritis reumatoide. Porque tenga una artritis reumatoide y los dolores, por eso no se le puede decir, no, usted no puede tener fibromialgia. Cosa que no es lo mismo con el síndrome de fatiga crónica. Pero bueno, como no viene al caso, tampoco quiero extenderme en eso mucho porque nos tiraríamos horas hablando en este sentido. Pero eso que quede claro. Entonces decía que al haber límites difusos se solapan y es muy difícil hacer un diagnóstico.
Y aunque no se comprende completamente, el nuevo concepto sugiere que la fibromialgia es una condición heterogénea y que probablemente tiene múltiples etiologías potenciales. Es muy importante no considerar la fibromialgia como si tiene fibromialgia o como no tiene fibromialgia. Eso no puede ser así, sino como el final de un continuo. Quiero decir, en un extremo de un continuo podemos tener una condición clínica dolorosa impulsada puramente desde la periferia, periféricamente, y en el otro extremo del continuo de dolor, podemos tener un dolor que es casi completamente el resultado de un aumento de la sensación central alterada. Esa podría ser un cuadro de fibromialgia, pero cuidado, todo esto se complica mucho más. No solo la sensibilización central es el sello, sí, puede ser hasta cierto punto un sello importante de identidad de la fibromialgia, pero no exclusivamente. No todos los pacientes con fibromialgia tienen que tener preponderantemente, diría ahora mismo, dentro de un año, no lo sé si incluso no diría preponderantemente, sensibilización central. Bien, de hecho, muchas investigaciones clínicas sugieren que varios individuos con dolor crónico, incluida la fibromialgia, se encuentran en varios puntos de este continuo. Por tanto, algunos pacientes pueden tener componentes periféricos más fuertes que centrales, algunos componentes mixtos y muchos tienen componentes centrales fuertes. Es lo que creo que queda claro. De todas formas, bueno, podríamos aclararlo en otra ocasión. Entonces, por eso es por lo que digo que tienen límites difusos y cambiantes, el fenotipo cambia en el tiempo dependiendo de la neurobiología subyacente en ese momento. Estamos hablando de una enfermedad que no sabemos la causa ni las causas, sabemos muchos mecanismos por las que se desencadena, pero que esas causas son las que posiblemente la neurobiología subyacente, en una palabra, será la que en cada momento sitúe al paciente en un lugar, en un punto de ese continuo. La fibromialgia no es un sí o no, ni es algo estático, perdón. Bueno, por otro lado tenemos factores de confusión de pacientes y médicos en el diagnóstico de la fibromialgia. No se puede negar el papel sustancial de los determinantes psicosociales y ambientales en la captación y en el diagnóstico de los pacientes. Para obtener un diagnóstico de la fibromialgia, evidentemente, un paciente, las personas sintomáticas, deben de buscar atención médica, y esos médicos deben interpretar y etiquetar los síntomas descritos por el paciente. Entonces, quiero decir que un paciente no puede obtener un diagnóstico de fibromialgia a menos que quiera ver a un médico y que esté dispuesto a hacer ese diagnóstico el médico. Entonces, por tanto, el diagnóstico clínico de los pacientes con fibromialgia está necesariamente fusionado, fundido, incluso a veces confundido por el comportamiento de búsqueda de atención médica del paciente y la selección del profesional. Creo que ha quedado muy claro. No nos podrá diagnosticar y un paciente no puede ir a un médico que diga que no existe la fibromialgia o que no sepa lo que es la fibromialgia o que no quiera saber lo que es la fibromialgia. Entonces, depende mucho del paciente y dónde acuda el paciente. Bueno, por otro lado, parece que muchos médicos, cuando se enfrentan a la oportunidad de diagnosticar la fibromialgia, pueden perder ese diagnóstico, eso es evidente. Esto puede estar relacionado por la complejidad y la diversidad de los síntomas, como dije antes, y por lo tanto no es tan sorprendente ver pacientes que han pasado de médico en médico y que se han sometido a múltiples pruebas de diagnóstico y recibieron diagnósticos alternativos de lupus, artritis, bueno, incluso hasta simulaciones, diagnóstico, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, otro punto, otra barrera, diría yo, que es muy importante, yo digo que es la aplicación de los criterios de clasificación de la fibromialgia
en nuestro léxico diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los criterios recientes para el diagnóstico de la fibromialgia son revisados del 2016, aunque ahora en el 2018 ha habido un intento de cambiar los criterios, pero realmente parece ser que no prometen, resultan tan favorables como en un principio se parecía. Entonces, ahora mismo los que están en vigor, digamos, son los del 16 revisados, ¿no? Y constituyen un avance hacia una mejor comprensión de esta afección. Entonces, y se utilizan, cuidado, en encuestas y como clasificaciones clínicas. Nunca puede ser un criterio simplemente para diagnosticar un paciente por los criterios. Un paciente lo que hay que hacer es explorarlo, hacer una historia clínica, una exploración, mirarlo de arriba abajo y después podemos confirmar ciertas cosas con los criterios y sobre todo para clasificarlo, como decía antes, dentro en qué sitio está de ese continuo de enfermedad que es un problema de sensibilidad central. En este caso he dicho sensibilidad, no sensibilización. Bien, entonces, en efecto, no existe un punto distintivo claro en que la fibromialgia deje de ser fibromialgia y se convierta en alguna otra enfermedad con molestias más localizadas o que se convierta en una persona sana. O sea, eso nunca va a ocurrir. Esto es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que evidentemente se puede vivir con ella, sí, la mayoría de las veces, o siempre. Esto plantea una pregunta fundamental sobre cómo se debe aplicar el etiquetado diagnóstico de acuerdo con los criterios diagnósticos de los que hablo. Porque un paciente puede ser etiquetado con fibromialgia en una ocasión y otra vez no. Los pacientes con fibromialgia a menudo se mueven en este espectro, ocasionalmente hacia un fenotipo típico de fibromialgia, o sea, hacia una clínica típica de fibromialgia, y en otras ocasiones hacia un fenotipo, hacia una clínica prácticamente normal, probablemente debido a los efectos de ciertos factores psicológicos, ambientales y otros factores desconocidos. Decía antes que simplemente los factores, los síntomas centrales como el dolor, la fatiga, etcétera, etcétera, no solo son eso la fibromialgia. Entonces hay otra serie de factores que, digamos, los podríamos llamar poco visibles y a veces invisibles, que influyen en este continuo a la hora de colocar un paciente en determinado sitio y el mismo paciente, ya no digo distintos pacientes, individualmente, cada uno en este continuo de enfermedad. Por lo tanto, pero aún así siguen siendo pacientes con fibromialgia, quiero decir. Por eso hay que tener en cuenta que la misma persona va a ser sí o sí la misma en cuanto al genotipo, la neurobiología y otros factores de riesgo. Lo que ocurre es que unos se manifestarán más o menos en determinados momentos. Bien. Después, otro problema importante que hay que tener en cuenta es el papel sustancial de los factores psicosociales en el diagnóstico de la fibromialgia. No voy a hablar prácticamente nada de esto, entre otras cosas, porque esta mañana habrá hablado Noelia de este asunto y tampoco quiero. Solo quiero decir una cosa que es algo que es ahora muy moderno y que muy moderno porque se ha empezado a hablar de él. Por esto es tan antiguo como es la fibromialgia, la sensibilidad central y como son todo este tipo de síndromes con sensibilización central también, que es la invalidación. En algunos sitios también ya se empieza a llamar también dolor social. ¿Qué es la invalidación? Bueno, pues es la experiencia percibida por los pacientes de rechazo, de incredulidad, de malentendido, de no aceptación, y que ellos lo perciben los pacientes por parte de personas cercanas, como puede ser el cónyuge, la familia o el entorno laboral. Esta percepción, que es lo que digo que se llama invalidación, se observa típicamente en pacientes con quejas invisibles, que hablaba antes, por eso hablaba antes de las quejas invisibles, que yo creo que es importante. Los pacientes con fibromialgia con frecuencia perciben un sentimiento de incredulidad
sobre la legitimidad de su enfermedad entre las personas de su entorno social. Acabo de decir perfectamente que eso ocurre y es un problema. Entonces, quiero decir algo que es muy importante en este sentido. La discrepancia entre la discapacidad física obstaculizante expresada por los pacientes con fibromialgia y la ausencia de anomalías a juicio del que la observa, no estoy hablando del médico, sino del familiar, del cónyuge o de quien le rodea, podría ser uno de los factores importantes de invalidación en la fibromialgia. No olvidéis esto de la invalidación, porque cada vez va a ir a más, cada vez se va a hablar más de ello, porque es una cuestión muy importante. Yo creo que Noelia, en otra ocasión, incluso y Mónica, hablarán también de ello. Entonces, incluso se debería a la larga, supongo que se hará, se debería proponer la invalidación también como un componente destacado en lo que es el léxico, en el diccionario de la fibromialgia, más o menos a la par incluso de los otros síntomas capitales de dolor, fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, concluyendo con todo lo que he hablado del diagnóstico, que creo que bastante he hablado, no sé por qué ha salido. Llegamos a la conclusión de que, no sé por qué sale aquí algo en la diapositiva, que en azul, que eso nada, olvidaros. Que hay una capacidad limitada de los criterios de fibromialgia. Vuelvo a repetir, los criterios han ido cambiando. En principio se crearon simplemente para hacer estudios de investigación y clasificación, y ahora mismo lo único que nos vale simplemente es para clasificar los pacientes o confirmar ciertas cosas, pero no para hacer un diagnóstico. El diagnóstico, repito, historia clínica y exploración. Y, lógicamente, descartar causas que puedan producir esos síntomas. Cuidado, no quiere decir descartar la fibromialgia porque tengan otra enfermedad, son cosas distintas. Hemos visto que la invalidación y los factores psicosociales son piezas importantes en el diagnóstico, que la expresión clínica de la enfermedad es heterogénea y que hay que hacer un enfoque meticuloso y discrecional de la fibromialgia. Quiero decir que hay que hacer el enfoque a la hora de hacer un diagnóstico. Tenemos que pensar que los pacientes no hay ninguno igual a otro y que dentro del mismo paciente, de un día a otro, puede cambiar perfectamente su expresión clínica. Bueno, esto es un poco, bueno, el 2018 se publicó en una revista, bien, y donde, bueno, vemos un médico, llega a la paciente y toda la lista de enfermedades que le lleva escritas. Realmente no lo he puesto por hacer chiste de la lista de enfermedades, sino por la cantidad de sintomatología que puede expresar una paciente o un paciente como la mayoría de los que me estáis escuchando, y que realmente el médico tiene que ser proactivo y pensar de que son situaciones que realmente el paciente está sufriendo. Bueno, y ahora quisiera hablar de una serie de cuestiones también, de problemas y unas estrategias donde realmente yo creo que podemos dar algo de luz en este sentido. Bien, en principio lo que quiero decir que en cuanto a los tratamientos, hay discrepancias entre las prácticas de tratamiento muchísimas, ¿no? Y depende de muchas cosas, depende de cuestiones culturales, depende de los países, depende de lo que cada país puede aportar, depende de los servicios sanitarios, depende de muchas más cosas. No me quiero liar mucho más y alargar porque después lo mismo necesitamos más tiempo.
Las guías de tratamiento con recomendaciones ahora mismo son distintas totalmente. Hay muchísimas guías, realmente, bueno, serias, no muchas. No hace mucho aquí, y eso creo que sí hay que decirlo. Además, bueno, yo fui uno de los que mandé una carta, hubo una guía que, bueno, pues que la tenían que echar atrás, porque realmente una guía para manejar, no para tratar, para manejar con una atención integral a unos pacientes que sufren tanto y una patología que tiene tantas extensiones de todo tipo y tantos brazos, pues yo creo que quien tiene que participar en ella, lo primero son profesionales que ven a pacientes de este tipo. Eso para empezar. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que hay que, bueno, pues será el momento, se están haciendo ya cosas en ese sentido e intentando actualizar guías que yo creo que irán mucho más y serán bastante más lógicas y acorde con el tiempo. Quiero decir, de todas formas, en algún momento ya lo diremos otra vez o en otro día, en Castilla y León estamos haciendo ahora, intentando hacer algo de esto, actualizar una guía que existe del año 2012, que realmente está ya, bueno, pues un poco obsoleta. Yo participé en aquella. Entonces, ahora el problema que tenemos es que el coronavirus pues, nos ha destrozado todos los proyectos que teníamos con fechas previstas y llevamos 2 años de retraso en todo, pero claro, eso es superior a nosotros y no puede, no tiene nadie la culpa, el virus. Bien, y después, como he dicho antes, pues existen distintas pautas de tratamiento y disponibilidad de recursos locales para la gestión de la enfermedad. Bueno, yo voy a proponer aquí un marco de referencia para el manejo de los pacientes con fibromialgia. Un marco de referencia para una atención integral, donde el paciente no solo se le atiende dolor o la fatiga, sino que debe saber lo que tiene, debe de prevenir lo que le puede ocurrir y tratar, y debemos de tratar con su participación indudablemente, porque el paciente tiene que ser proactivo en todo momento para tratar la sintomatología en su momento. Y después el seguimiento del paciente y, si es posible, diría algo más, incluso bueno, pues registrarlo y tener unos criterios de calidad que se deberían después de valorar. Entonces, es lo que voy a hacer a partir de ahora hasta el final, que creo que es lo importante. Del diagnóstico ya no hablo, porque ya acabo de hablar todo, entonces creo que más no hay que hablar. La formación y la información al paciente. Bueno, formación o educación sanitaria, quería decir. Bueno, bien, al igual que en otras enfermedades crónicas, la educación juega un papel esencial en el manejo de la fibromialgia y se puede integrar efectivamente en un plan de tratamiento tras el diagnóstico de la misma y posteriormente durante todo el periodo de seguimiento. Durante todo el periodo de seguimiento, que quede claro. Un paciente que está bien informado y formado, que son cosas distintas, sobre la fibromialgia tendrá una mayor capacidad para manejar su enfermedad, lo cual puede aliviar la intensidad de sus síntomas, eso es indiscutible. La educación en las primeras fases de la terapia debe de incluir la gestión razonable de las expectativas. Siempre tenemos que tener expectativas razonables y expectativas y proyectos que se puedan cumplir. Por eso decía antes que no se debe vender humo en ningún momento que estemos con pacientes con procesos de sensibilidad central, con fibromialgia, en una palabra en este caso, porque realmente eso le va a perjudicar muchísimo. Bueno, sabemos, por hay cantidad de estudios, que desde el inicio de la enfermedad hasta su diagnóstico suelen pasar incluso hasta 8 años, entre 5 y 8 años, y que cuando se hace el diagnóstico de fibromialgia, la mayoría de los pacientes han sido vistos por numerosos médicos de distintas especialidades,
le han hecho cantidad de pruebas diagnósticas, ya TAP, de resonancias, etcétera, etcétera, por decenas, y a menudo no han obtenido una respuesta satisfactoria a su enfermedad. Y la confirmación del diagnóstico y la explicación de su cuadro clínico puede tener en sí un impacto positivo, como dije al principio al hablar del diagnóstico, en los pacientes con fibromialgia. Además, proporcionándole una validación y la tranquilidad. Repito, quiero validación y tranquilidad, validación. Lo contrario de invalidación, que hablaba antes. Creo que es muy importante. Ya, lógicamente, la gente que me ha visto o ha ido a la consulta que tenemos, bueno, pues siempre le pregunto que qué dice su marido y qué piensa su marido. Por ahí tenemos que empezar. Porque claro, si un paciente llega a casa y le dicen no te quejes, que esto no es nada, por esto y yo que estoy sacando patatas todo el día, pues eso le va a perjudicar mucho al paciente o la mujer, los pacientes. Eso es muy importante, por eso digo que el diagnóstico es bastante importante, ¿eh? Y un diagnóstico dado por un médico, por un profesional, desde luego le proporciona validación y de cara a sus allegados. Una visión general de la fibromialgia con términos que sean comprensibles para el paciente sobre la fisiopatología, los síntomas, los tratamientos que disponemos, el pronóstico. Bueno, pues es lo que le debemos dar a los pacientes a la hora de las consultas y cuando le damos cuando estamos haciendo formación, cuando le estamos explicando lo que tiene, que es lo que interesa muchísimo. Se deben organizar pequeñas charlas de grupo para las personas con fibromialgia y sus familiares, en ello andamos, y en el uso personal de apoyo clínico para proporcionar educación complementaria son también una forma eficaz de proporcionar información sobre la fibromialgia. Ya desde estas primeras visitas, el médico y el paciente debemos trabajar juntos en el manejo integral. Por eso digo que tanto el médico, que eso se da por hecho, como el paciente debe de ser proactivo. El paciente debe de ser proactivo, algunos ya lo son, otros yo creo que el médico en ese sentido tiene que trabajar, porque muchos pacientes o muchas pacientes cuando llegan a una consulta y se le da un diagnóstico, ya digo, llevan muchos años, han recorrido muchos médicos y están con la autoestima por los suelos. Lógicamente, lo primero que hay que empezar es a explicarle de que de eso se puede salir, porque si no, difícilmente van a ser proactivos en ningún momento. Entonces, después que conseguimos todo esto, bueno, pues le hablaremos de cómo van a ser las consultas, la frecuencia con la que vamos a tener las consultas, etcétera, etcétera. También le diremos más o menos lo que va a durar el tiempo de cada consulta, dentro de lo posible, siempre aproximado. Priorizamos objetivos de tratamiento. Lógicamente, un paciente o una paciente que tiene muchos 3, 4, 8 síntomas, bueno, pues lógicamente tenemos que priorizar primero los que más le molestan y los más importantes para todo. Hay muchos de ellos y muchos problemas influyen en el dolor. No olvidemos que el dolor es el síntoma clave en este sentido. Hablamos de dolor generalizado crónico. Entonces, una persona que no duerme, lo primero que tenemos que tratar es que duerma. Si no conseguimos que duerma, difícilmente le vamos a quitar el dolor, ni le vamos a quitar nada, ni la fatiga. Entonces, quiero decir que lo que debemos hacer es priorizar los objetivos de tratamiento. Entonces, lógicamente hay que enfocar paso a paso. Cuando si superamos alguno, bueno, pues volvemos sobre otros objetivos, etcétera, etcétera. Pero nunca podemos dejar lo más importante sin arreglar, porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y hablaremos también un poco del pronóstico a largo plazo de la fibromialgia. Hay una cosa clara que deben de saber aquí, no hace falta ir a la consulta, hay que decirlo aquí ya. La fibromialgia no mata, la fibromialgia tiene un límite,
Y como he dicho antes, cada paciente estará en el continuo del que hablaba antes, en un punto o en otro, estará mejor o estará peor. Lo que tenemos que conseguir es que esté con menos dolores, duerma mejor, con mejor ánimo y que tenga menos problemas cognitivos, etcétera, etcétera. Si nosotros entre 12 meses conseguimos que en vez de estar como está ahora 8 meses mal, conseguimos que esté 8 meses bien, pues lógicamente habremos conseguido algo. Si conseguimos que esté 10, pues mucho mejor. Siempre sabiendo, y por eso en las primeras consultas y en la formación, que hay que explicarle que esto es crónico y que tendrá mejorías y que tendrá exacerbaciones de su patología, que se encontrará peor, y le explicaremos los problemas que puede haber, por los que puede empeorar cualquier tipo de infección, disgustos, etcétera, estrés en el trabajo, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Bien. En tercer lugar, lo que debemos hacer es establecer objetivos. Ya acabo de hablar, es primordial evaluar el impacto de la fibromialgia en la vida del paciente y trabajar para desarrollar y priorizar unos objetivos del tratamiento. Entonces, ya lo acabo de decir antes, para esto normalmente lo que utilizamos, por lo menos nosotros en la consulta, en la unidad que estamos montando y que va avanzando, disponemos de cuestionarios, cuestionarios, test, etcétera, hojas donde realmente vamos escribiendo, apuntando y donde vamos midiendo la evolución. Es importantísimo. La gente que haya ido a la consulta habrá visto que es prácticamente todas las semanas. La Inmaculada le pasa una hoja con el FIC, que es la influencia de la fibromialgia en la calidad de vida. Bueno, que son unas preguntas donde le preguntan de la compra, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es muy importante. Además es un cuestionario donde realmente se puede hacer todas las semanas y donde variaciones, por estudios que hay hoy día, donde más de un 14 o un 15% variaciones de un resultado, bueno, la hora de cómo se mide no lo voy a explicar aquí ahora, pues realmente son significativos. Quiere decir de que algo está influyendo, tanto para atrás como para adelante. Bien, y después lo que hay en cuarto lugar pues es un enfoque multidisciplinario del tratamiento. Está claro que no disponemos de un tratamiento único para el dolor generalizado, ni para la fatiga, para los trastornos del sueño, etcétera, etcétera, sino que se necesita un tratamiento multimodal. Hay 4 puntos que son importantes. El primero, que ya hablamos antes y hemos empezado desde el primer día, educación continua del paciente. Tenemos los tratamientos farmacológicos, los tratamientos no farmacológicos, y en la atención integral, desde luego, también es muy importante el seguimiento del proceso. Si no hacemos un seguimiento no tenemos nada que hacer. Lógicamente tenemos el problema con el seguimiento, el problema ahora mismo pues con el confinamiento, el problema de personal, etcétera, etcétera, o sea, la falta de tiempo, pero lógicamente esto se va a arreglar. Esto no va a durar toda la vida. Bueno, en cuanto a la educación continua del paciente, yo creo que he hablado ya suficiente y tampoco hay que decir mucho más. Lo que está claro, hombre, hay que decir en principio explicar un poco qué deben hacer los tratamientos que se le manda, porque si no estamos perdidos. Porque lógicamente estos medicamentos, la mayoría no producen, estos no son la purga de Benito y no producen efecto instantáneo, entonces necesitan un tiempo. Entonces, eso para empezar. Entonces, conviene iniciar con poca intensidad, aumentar lentamente, tanto los medicamentos como incluso cualquier tipo de programa, de tipo de ejercicio físico, para limitar los efectos adversos que se pueden producir, efectivamente. En cuanto al tratamiento farmacológico,
en cuanto al tratamiento farmacológico, no hay ningún medicamento aprobado en España, entonces, pero bueno, en varios países hay aprobado, sobre todo 3, la pregabalina, la duloxetina y en algunos sitios el milnacipran. El milnacipran en muchos sitios no existe, ¿no? Aquí hay algunos que están aprobados para otras cosas, pero bueno, los utilizamos, ¿no? Pero esto es importante porque el hecho de que haya aprobados en varios países estos fármacos, esto hace unos años, bueno, sería impensable. Esto contribuye a la aceptación de la fibromialgia como una enfermedad real y tratable a nivel mundial, cosa que antes no ocurría, no había nada aprobado, entonces, claro, ahora mismo eso ya no existe. Si bien los medicamentos no pueden curar la enfermedad, eso también lo tenemos claro, pero pueden mejorar distintos síntomas y, por supuesto, la funcionalidad de los pacientes. Yo quería decir aquí una cosa. Los estudios, hay muchos estudios que han demostrado que muchos pacientes intentan controlar sus propios síntomas antes de presentarse, antes de ir al médico, en una palabra. Entonces, claro, ¿qué ocurre en estos casos? Cualquier médico, si me está oyendo, pues sabrá que, y ahora sobre todo con las consultas no presenciales, muchas consultas es para activar las recetas o renovar, y la mayoría de ellos, no sé si hay alguien que no te dice que le renueves el ibuprofeno. Digo el ibuprofeno como ejemplo, como paradigma de todos los antiinflamatorios y de todos los analgésicos. Bien, bueno, entonces esto ocurre, ¿no? Entonces estos pacientes, antes de ir al médico, que intentan controlar por ellos mismos los síntomas, entonces se incluyen analgésicos básicos, bueno, ya no digo el paracetamol, ¿no? Y lo que tengo que decir es que hay una evidencia muy clara de que realmente no son efectivos en la fibromialgia, porque realmente un antiinflamatorio, es que en la fibromialgia no hay que desinflamar nada. Entonces, un antiinflamatorio no tiene mucho sentido. Pero bueno, a pesar de todo esto, también voy un poco más lejos. También hay bastantes pacientes que utilizan opiáceos. Los opiáceos, lógicamente, no creo que se los hayan dado en la farmacia por sí solos, necesitan una receta. Entonces, eso quiere decir que se están prescribiendo opiáceos para la fibromialgia. Los opiáceos no se deben de prescribir para la fibromialgia, porque incluso pueden aumentar el dolor. Tengo por aquí una pregunta de las que me ha mandado Pepa, precisamente de algo de los opiáceos, si después la podemos contestar, ¿no? Y bueno, puedo explicar un poco por qué pueden aumentar el dolor, no solo porque no lo quitan en la fibromialgia, sino que lo pueden aumentar el dolor. Eso en cuanto a... Entonces, en una palabra, habrá que ir al médico y el médico será quien prescriba. No siempre todos los pacientes con fibromialgia deben de... Eso no quiere decir, perdón, de que los pacientes con fibromialgia tienen otro tipo de problemas, y si tienen un problema y si tienen pues un dolor neuropático por una hernia discal y lo mismo necesitan un opioide de otro tipo, por ejemplo una oxicodona por una hernia discal, por un dolor neuropático, no por la hernia, por la radiculopatía, por lo mismo necesiten la oxicodona, cuidado, o una morfina por otro dolor, pero no por la fibromialgia. Tienen que saber ustedes que todos los pacientes con fibromialgia que tengan otras patologías se deben tratar todas las patologías, no solo como un todo, no, ni mucho menos, porque cada patología, cada su problema tiene su tratamiento. Indudablemente, si tenemos que utilizar un antidepresivo y una paciente tiene mucho dolor, pues intentaremos que sea un antidepresivo que sabemos que para los dolores puede ser efectivo. No utilizaremos otro, pero lógicamente todo el mundo sabe el tema de la duloxetina. Bien. En cuanto a las terapias no farmacológicas, que vienen después, hay muchísimas estrategias no farmacológicas que son beneficiosas para el paciente, y es recomendable registrarlo esto todo de manera escrita, igual que nosotros prescribimos una duloxetina.
deberemos de prescribir también las terapias no farmacológicas también por escrito, porque es la única forma de que realmente darle el mismo nivel de importancia y trascendencia. Miren, tiene la misma importancia y el mismo interés terapéutico, incluso al principio, en un proceso incipiente o sintomáticamente leve. Es mucho más importante tanto la fisioterapia, incluso las terapias psicológicas, las terapias cognitivo-conductuales, que los medicamentos. Diría yo que los medicamentos exclusivamente para la fibromialgia sería el tercer paso en el tratamiento, aunque realmente no existe nadie, ningún paciente que vaya a una consulta de fibromialgia que no esté tomando medicamentos, incluso por otras patologías. Pero creo que el mensaje se me ha entendido, ¿no? Hay evidencias científicas donde se demuestra la eficacia del ejercicio físico, la higiene del sueño, ya he hablado, las terapias cognitivo-conductuales concretas y actividades educativas para el paciente. Hay otros recursos no farmacológicos como el yoga, masajes, otros tipos de terapias que pueden ser considerados, pero bueno, eso realmente necesitan más estudios para evaluar su eficacia. De lo anterior, indudablemente, ya lo sabemos, tanto las físicas como terapia cognitivo-conductuales está claro que son muy importantes. En definitiva, un enfoque integrado es la clave, donde se debe resaltar la autogestión por parte del paciente. Esto es muy importante, vuelvo a repetir, el paciente debe ser proactivo y cada paciente hay que tratar, el manejo va a ser distinto uno a otro. Bueno, yo creo que hablar más de terapias no farmacológicas, de ejercicios, bueno, de ejercicios aeróbicos, continuidad, que sean además continuos, no hacerlo 15 días y dejarlo, medicinas complementarias alternativas, etcétera, etcétera, yo creo que es alargarme mucho ya y estaría fuera de, aparte de hora, fuera de contexto. Bien, por otro lado, pongo aquí en tratamiento seguimiento del proceso. A diferencia de otras enfermedades crónicas, actualmente no existe una metodología clara, protocolizada, que precisamente es en lo que andamos, ¿no? Porque además hay determinadas variables de laboratorio que en este caso no se pueden medir, como se puede medir, por ejemplo, en un diabético, que es una enfermedad crónica. Entonces, aunque no disponemos de datos de laboratorio para medir variables de cómo van evolucionando, pero sí disponemos de cuestionarios y de otro tipo de herramientas de evaluación que pueden y se deben emplear de forma selectiva para seguir el proceso del paciente. En definitiva, debemos de tener en cuenta 4 puntos para el seguimiento de estos pacientes. Evaluar el estado de salud y la adherencia al tratamiento de los pacientes, por supuesto. Y esto nos lleva a actualizar cuando sea necesario el plan terapéutico, depende cómo vaya. Valorar la clínica del paciente y la calidad de vida con el cuestionario del que hablaba antes del FIC, con el FIC reformado, el último, el cual indicará si el paciente sigue en el mismo grupo de clasificación o no. Por eso decía en distintos puntos dentro de un continuo de enfermedad, valorar si el plan terapéutico sigue siendo el mismo o si se tiene que modificar en función de las anteriores valoraciones, como dije antes, incluso si hiciera falta derivar a otras especialidades cuando se cumplan los criterios de derivación especificados. No voy a entrar aquí en los criterios de cada sitio, quién debe ir, porque no vienen al caso. Ya repito, desde el principio estoy hablando que un paciente con fibromialgia puede tener cantidad de comorbilidades junto con el síndrome fibromiálgico, y que en algunos momentos habrá que descartar otras patologías que estén empeorando su cuadro general o descartar otro tipo de procesos que nosotros no sabemos o no podemos llegar con nuestros conocimientos. Bien, ese es el marco de referencia clave que yo propongo. Aparte de eso, dentro de este marco,
se necesitan unas adecuaciones organizativas. No se precisan cambios extraordinarios en la organización habitual, sino que por ejemplo, sí es recomendable poner en marcha grupos de autoayuda, para realizar interacciones grupales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque objetivos, pues hombre, educación sanitaria, promover conductas, orientar sobre actividades, ofrecer soporte para aumentar la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En séptimo lugar, hablo un poco de la formación de los profesionales de medicina y enfermería. Yo creo que es un tema, ahora mismo es una barrera bastante importante. Y bueno, porque el sistema es como es, el tiempo es como es, los pacientes con dolor por donde entran es donde van a acudir primeros a atención primaria, donde el 60% de la gente que entra por la consulta va quejándose de dolores y donde cualquier paciente que tenga un proceso de fibromiálgico, sabiéndolo o no sabiéndolo, o desconfiando o no desconfiando de él, lógicamente le va a ver el médico de atención primaria. Bien, entonces los médicos deben de tener las herramientas y la capacitación necesarias para reconocer los síntomas y poseer la confianza y seguridad suficiente en la prescripción de los tratamientos. Esto que acabo de decir me parece que es elemental, pero que no es tan fácil de conseguir. Y no es porque sea el profesional. Yo creo que en España hay buenísimos profesionales. El problema es que esto es difícil conseguirlo, porque tenemos la situación que tenemos. Y hay unos límites, y hay un problema de tiempo, y hay unas consultas de 7 minutos. Es muy difícil hablar con un paciente y estar pensando en patologías tan complicadas como esta. Bueno, aparte de que hoy en día, aunque la mayoría de los médicos reciben algún entrenamiento o alguna formación en cuanto a la evaluación y manejo básico del dolor, no olvidemos, el dolor no es ninguna especialidad en España, en muchos casos es demasiado breve como para ser suficiente. Entonces, es posible que se requieran capacitaciones adicionales, pues ya sea a través de algún tipo de learning o dirigida por expertos o colegas con experiencia en dolor crónico, donde se le pueda difundir información y transmitir conocimientos en habilidades y en actuaciones en este tipo de procesos. Por otro lado, quiero decir, en cuanto a la formación de los profesionales, que la falta de conocimiento de los criterios diagnósticos actuales podría ser una de las causas de los retrasos en el diagnóstico de la fibromialgia. Pero los médicos, sobre todo atención primaria, también podrían estar limitados por el tiempo de consulta disponible para hacer un diagnóstico. Especialmente cuando los pacientes tienen múltiples síntomas que deben de ser evaluados y discutidos. El desarrollo, la validación y la aplicación generalizada de herramientas para simplificar la evaluación de los síntomas podría ser una forma de mejora de la precisión diagnóstica y reducir los retrasos en el inicio del tratamiento. Bien, en este sentido, a través de, impulsado por mí, perdonen la molestia, la gerencia de Salamanca ha enviado a todos los profesionales una infografía ya antigua, ya lleva 2 años, lo que pasa es que la hemos ido actualizando un poco, que simplemente, pues es una especie de póster donde se da una serie de mensajes a la hora sobre todo de captar y hacer un diagnóstico de sospecha de pacientes que pudieran tener un síndrome de tipo fibromiálgico. En este caso, es un test, es el FERS, que son, al fin y al cabo, son 6 preguntas muy sencillas y que realmente, cuando un paciente cumple y tiene una historia clínica donde tiene dolores por muchos sitios, porque cuidado, no nos engañemos, hay muchos pacientes que están diagnosticados de dolores crónicos
de lumbalgia crónica, de dolor de espalda crónico, de dolor de hombro crónico, de, no sé, de cosalgia crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos posiblemente no sea un problema de múltiples dolores regionales crónicos. Muchos de ellos posiblemente sea un dolor regional, un dolor generalizado crónico y no varios regionales. Pero eso lógicamente hay que verlo. Por eso yo creo que esa infografía es muy interesante y bueno, hasta ahora parece que va dando frutos y muchos compañeros pues bueno, pues nos llaman al teléfono que tenemos habilitado de la gerencia, donde él hace con un diagnóstico de sospecha, nosotros después ya los vamos viendo con paciencia porque tenemos mucha gente y lógicamente tenemos que ir llamando a los pacientes. Bien, eso es lo que quería. Y después, como séptimo, como octavo punto, aunque he puesto 7, es el 8, bueno, pues ahí tiene que haber una serie de procesos o de subprocesos asistenciales dentro de lo que es el proceso integral asistencial general de soporte, como pueden ser los laboratorios, la radiología, la informática indudablemente, la atención al usuario y después una cosa muy importante y que nunca se puede dejar de vista y yo creo que es fundamental y tienen que participar, que son las asociaciones de pacientes. Sin asociaciones de pacientes esto es muy difícil llevarlo a cabo, sería prácticamente imposible. No quiere decir que todo el mundo tenga que estar asociado a una asociación de pacientes, pero desde luego una asociación de pacientes puede dirigir mucho mejor a los pacientes y decirle y aconsejarle dónde pueden ir. Bueno, y ya para concluir, una conclusión, bueno, lo he escrito textualmente en la diapositiva donde digo que la atención integral de los pacientes con fibromialgia debe ser abordado mediante la implementación de un marco de atención crónica basado en los principios fundamentales de la educación, formación, el establecimiento de metas, manejo multidisciplinario, controles rutinarios y pautados y evaluación de resultados. Mejora de los síntomas, funcionalidad física y emocional y calidad de vida en general. Y esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias por aguantarme. Espero que haya servido para algo. Y bueno, si alguien quiere preguntar o después no sé cómo llevarán esto, pues estoy a la disposición. Si no lo sé, pues le digo que no lo sé y punto. Vale, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Muchas gracias por tus palabras y vuelvo a repetir que es un placer haber contado con tu compañía hoy, porque eres tú un profesional. Así que vamos a responder algunas de las preguntas del chat. Por ejemplo, Carmen pregunta cuáles son las últimas novedades en la investigación y tratamientos en estas patologías. Bueno, vamos a ver. Las novedades, diariamente se están haciendo muchísimas cosas. En estas patologías se están utilizando vamos a ver, en lo que es las terapias físicas se está avanzando muchísimo. Se está hablando también con disminuciones del umbral del dolor, con las vibraciones generalizadas del cuerpo, con las plataformas vibratorias, etcétera, etcétera. Lógicamente los ejercicios aerobios, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, bueno, pues algún fisioterapeuta o algún rehabilitador podría hablar más, extender más. De todas formas, si hace falta, pues alguien quiere, pues yo le explico más. En cuanto a, lógicamente, terapias psicológicas, para eso Mónica también le puede hablar. Es indiscutible que es fundamental. Y después, en cuanto a fármacos, lógicamente se están ensayando muchísimos fármacos. Hay que tener en cuenta una cosa, todos los fármacos que estamos utilizando son fármacos que se utilizan como tratamiento sintomático realmente, pero cada día se están descubriendo más cosas porque estas patologías son patologías donde hay un mecanismo fisiopatológico, que eso sí lo sabemos, que sobre todo interviene el neurológico
inmunológico y endocrinológico. No olviden esos 3 puntos, son fundamentales. Entonces, a partir de ahí se están utilizando, lógicamente, sustancias que pueden actuar a nivel de esas dianas dentro de esos aparatos donde realmente se producen las alteraciones, el procesamiento aberrante del dolor o otro tipo de problemas a nivel afectivo o a nivel cognitivo. Medicamentos que se están ensayando. Mire, vamos a ver. Se está hablando mucho del tema de los cannabinoides. Los cannabinoides no se puede decir que no se deben usar. Perdón, no se deben usar sin que lo diga el médico. Pero, lógicamente, como he dicho antes, los pacientes, cada paciente es distinto a otro. Entonces, posiblemente, no para la fibromialgia no tiene sentido usar un cannabinoide. Pero el cannabinoide, hay una sustancia, el cannabinoide, que realmente actúa a nivel del componente emocional del dolor. Entonces, en ese sentido, bueno, habría que valorar qué pacientes podrían utilizar, pero no para el dolor, para la fibromialgia. Quiero decir que esto hay que tener mucho cuidado porque no se puede recomendar cannabinoides como estoy viendo que se están recomendando, o incluso gente que me llama o me escribe o van a la consulta y que han pedido cannabinoides o por internet o por no sé qué. Eso no se debe hacer. Los cannabinoides tienen muchísimos efectos secundarios y sin un control son peligrosísimos y no los debe usar nadie, salvo que se prescriban por algún motivo. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que los pacientes con síndromes de sensibilidad central tienen muchas patologías, hay muchos mecanismos y muchas dianas terapéuticas donde se puede actuar. Realmente en el dolor estoy hablando los cannabinoides en ese sentido. También hay por ahí algún estudio donde habla de que actúa en el sistema inmune. Bueno, todo eso está. La última revisión de la Cochrane dice muy claramente que no han demostrado ningún efecto favorable y muchos efectos perjudiciales. Pero es lo que quiero decir. Por otro lado, con los opioides le digo lo mismo. La naltresona, bueno, pues la naltresona se utiliza en algunos sitios, que es un antagonista. Incluso se utiliza para desintoxicar a adictos a drogas. Bien, pues vale, la naltresona parece ser que actúa en algunos casos como inmunomodulador. Lógicamente, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque eso lo tiene que hacer un médico, eso para empezar. Y segundo, no hay estudios, se necesitan mucho más estudios para poder utilizar esas cosas. En cuanto a las que estamos utilizando todos los días, pues efectivamente, tenemos los antidepresivos duales, tenemos que efectivamente funcionan, tenemos los anticomicionales, la pregabalina, la famosa, bueno, no se puede decir nombres comerciales, ni se debe, y que, bueno, que actúa. Lógicamente son medicamentos que, por ejemplo, bueno, pues algunos aumentan la sedación, en la fatiga unos son mejores que otros, etcétera, etcétera. Y después a la hora de tratar el sueño, es muy importante, se le está dando muchísima importancia a la melatonina, no solo por el sueño, sino también por el efecto inmunomodulador. El efecto inmunomodulador, vuelvo a repetir, en estos síndromes puede haber un componente muy importante de tipo inmunológico. Por eso es por lo que se intenta relacionar el síndrome de fatiga crónica y la fatiga crónica que se produce en los pacientes del COVID. Y bueno, podríamos seguir, hay bastantes más, pero no sé si es el caso de seguir. ¿Sí? Hola. Vale. Vamos a hacer una pregunta más de las del chat. Sí, quería decir antes de, si me permites, Beatriz, con el tema de los opioides, de la hiperalgesia inducida por opioides, porque es que veo que me han mandado aquí una pregunta. Sí, me han mandado una pregunta aquí de que por qué, sí, tenía dolores y he tomado opioides y tengo más dolores. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Lógicamente no se puede utilizar opioides si no lo receta un médico. Supongo que se lo recetaría algún médico. Bueno, eso para empezar. Pero bueno, hay una cosa que es lo que se llama la hiperalgesia inducida por opioides, y que se produce por muchas causas, pero una sobre todo de ella, que es la activación de las células de la glía,
que es las células de la glía que están en el sistema nervioso son células inmunológicas. Entonces las activan y estas células aumentan el dolor. No voy a explicar por qué. También alteran unas proteínas que son las que intermedian en los receptores opioides, y lógicamente también hay por otra cosa porque se acumula. Por ejemplo, la morfina, eso lo tiene que saber todo el mundo. La morfina, vamos, a que se dedica a esto. La morfina tiene dos metabolitos activos, que es el M3G y el M6G. Bueno, pues uno de ellos produce analgesia y el otro produce todo lo contrario. Entonces el M3G se ha llegado y se ha visto, y además se acumula, pues entonces que aparte de anular el efecto analgésico del otro metabolito, de la morfina, incluso anula el efecto analgésico global de los dos. Y esto ocurre en pacientes, incluso en pacientes por otro tipo de patologías, que es lo que se llama hiperalgesia por opioides. Y en la fibromialgia ocurre. Se estimulan también unos aminoácidos que son el ácido glutámico, bueno, que son aminoácidos excitadores del dolor. Por eso es por lo que no se debe usar. ¿De acuerdo? Vale. A ver, vamos a hacer la última pregunta ya. Por ejemplo, Natalia dice, me gustaría preguntar si en la fibromialgia, además del dolor, existe inflamación muscular en las zonas dolorosas y si es común también tener infecciones recurrentes y fiebre o si se trata de patologías independientes. Sí, primero, no existe inflamación en los músculos. No, eso sería una miositis. Esto es una mialgia, no tiene que ver una cosa con otra. Pero cuidado, hay una cosa, la gente que aquí, la que va a la consulta, se lo explico los primeros días, que las personas con fibromialgia, aparte de tener puntos sensibles, los famosos puntos sensibles, que no he hablado porque no es el caso en este momento, pero no sé si se me ve bien, aparte de tener los puntos sensibles, también tienen otros puntos que son los puntos gatillo y pueden en el mismo paciente pueden coexistir. Los puntos sensibles son típicos de la fibromialgia, pero los pacientes con fibromialgia también pueden coexistir con lo que se llama un síndrome dolores de tipo miofascial. Y esos son los puntos gatillo, que son los puntos duros, las bandas duras de los músculos. Una cosa es una banda dura, un punto gatillo, y otra cosa es inflamación, que no tiene que ver nada con esto. O sea, entonces, resumiendo, una persona fibromiálgica puede tener, indudablemente tiene la sensibilidad generalizada y los puntos sensibles que conoce todo el mundo, y también puede tener, sobre todo en la espalda, puntos miofasciales, los famosos puntos gatillo, y que son distintos. Son auténticos nudos musculares los puntos gatillo, y que si tocas allí el dolor se dispara, por eso se llama punto gatillo, por todo el músculo, normalmente el trapecio, que suele ocurrir, ¿no? Eso sí, pero no inflamación. Y después, perdón, la infección. Bueno, vamos a ver, el tema de la infección, una cosa es, con el síndrome de fatiga crónica, cualquier proceso de tipo inflamatorio, cualquier proceso de tipo de estrés postraumático, cualquier proceso de tipo de cualquier enfermedad, incluso el cambio de temperatura, los cambios de ambientales, los cambios de calor, frío, van a desencadenar empeoramientos, lo que son las exacerbaciones de los cuadros de síndromes de sensibilización central o, en este caso, de fibromialgia. Pero no son la causa. No son la causa. Bueno, ahora mismo se habla mucho ahora con el tema del COVID, con el tema, hay otra pregunta que he visto por aquí, con el tema de los virus. Me preguntan que si el virus del herpes puede causar fibromialgia, va unida con esta y así ya la contesto. No, se ha especulado mucho, no tiene que ver nada. Vamos a ver, un paciente con fibromialgia tiene también fatiga, pero no es distinto la fatiga de la fibromialgia que el síndrome de fatiga crónica. ¿Comprende? Entonces, la fatiga crónica puede ocurrir por muchas cosas. Bueno, pues el Epstein-Barr, cualquiera, y los virus, los herpes simples, etcétera. Pero no hay nada que confirme y que diga que esto empeora, que desencadene las enfermedades, que tenga una relación directa, vamos. Entonces, las infecciones en este caso. En cuanto a la infección, supongo que lo mismo, no sé si la preguntará por eso. También hay otro cuadro, como vimos en la diapositiva de la sensibilidad central,
donde hablaba de la cistitis intersticial. La cistitis intersticial es una cistitis, pero sin infección. Entonces, son crónicas, es un problema de sensibilidad crónica, o sea, tiene que ver mucho con los procesos de este tipo, pero no una cistitis infecciosa, son cosas distintas. Vale, muchas gracias por tus respuestas. Ahora vamos a pasar ya a la próxima ponente, que es Pepa Pérez Ruiz. A ver. Vale, la presento brevemente. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, docente de formación profesional para el empleo, tiene máster en atención especializada a personas y familiares de personas con enfermedad de Alzheimer y es colaboradora de Afibrosal. Así que bueno, también agradecerte estar hoy con nosotros y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Bea. Pues bueno, voy a darle a compartir pantalla y a ver si soy capaz de hacerlo todo a la primera. Y se ve perfectamente. Bueno, yo creo que sí se ve, ¿verdad? En primer lugar, quisiera dar las gracias a mis dos compañeras y felicitarlas por la excelente ponencia que nos han presentado esta mañana y también al doctor Antonio del Arco, cuya ponencia ha sido muy clarificadora y muy esclarecedora. En segundo lugar, me gustaría también dar las gracias a Fibrosal por esta oportunidad que me da y a mis compañeras por confiar en mí, ya que esto es un reto realmente para mi persona. Y en tercer lugar, y mucho más importante, me gustaría agradecer y felicitar profundamente a las personas que han participado esta mañana en la mesa de afectados, tanto a Rosa como a Reina como a Juanjo, a los que tengo el placer de conocer. Igual que tengo el placer de conocer a otra serie de personas que forman esta maravillosa asociación con la que llevo trabajando desde hace ya un tiempecillo. Bueno, mi ponencia la voy a intentar resumir lo más rápidamente posible y el título sería Estrategias psicosociales como afrontamiento de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Bien, desde el 2007 que yo vengo colaborando con esta asociación, realmente todas las acciones que hemos ido planificando y hemos ido programando han ido encaminadas a trabajar este tipo de estrategias psicosociales. Pero antes de empezar a explicar un poquito cuáles han sido esas actividades, durante la mañana ya se han explicado cuáles son esas barreras sociales, cuáles son esas barreras psicológicas. Ese factor físico nos lo acaba de aportar Antonio fenomenalmente bien. Antes de esto me gustaría explicar un poquito cuáles son los conceptos básicos de este título. Definiríamos el término barrera como un obstáculo o una cerca de mediana altura que sirve para impedir el paso o delimitar el terreno. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de todo el día de hoy. Hay una serie de obstáculos a nivel social, hay una serie de limitaciones o obstáculos a nivel psicológico que nos han explicado nuestras compañeras esta mañana y que nosotros a través de estas actividades, a través de la actividad que realizamos conjuntamente a Fibrosal con los talleres que yo llevo a cabo, pues intentamos un poco especificar, ¿no? Entonces, a través de esta ponencia lo que vamos a tratar es de concretar un poquito cuáles son las estrategias que utilizamos frente a esas barreras. Si definiéramos estrategia, lo podríamos definir como una serie de actuaciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer y esto es lo que llevamos tiempo intentando hacer, ¿no? desde todos los talleres que organizamos. En cuanto a psicosocial, pues nos referimos a intervención psicosocial en relación a actividades que van dirigidas a incrementar la capacidad de desarrollo del ser humano. Y sobre todo nosotros nos enfocamos en nuestros programas en este sentido. Cuando digo nosotros me refiero a Fibrosal y mi persona, pero al margen de eso hay muchos más profesionales, muchos más compañeros que trabajan pues desde los aspectos más físicos a otro tipo de aspectos y que acompañan también en muchos de los que se trabajan con las actividades que yo planteo junto con Afibrosal.
También se trataría de incrementar la capacidad de desarrollo del ser humano, la familia, la comunidad, y están basadas siempre en una bidireccionalidad, es decir, tenemos siempre el componente psicológico y el componente social que no se van a desligar en ningún momento. Por lo tanto, aunque ahora mismo en la presentación yo he tratado un poco de dividirlos y de organizarlos un poquito para que sepamos cómo trabajamos los aspectos sociales y cómo trabajamos los aspectos psicológicos. Bien es cierto que están interrelacionados y que cuando se trabaja uno, se va a trabajar otro. Bueno, en cuanto a las estrategias sociales, trabajamos sobre todo a través de actividades grupales. Este es uno de nuestros objetivos principal. Tenéis ahí a mano derecha una imagen que pone invisible. Bueno, esto fue un panel que preparamos para unas jornadas que hubo relacionadas con la discapacidad. Y delante de nuestro stand teníamos colocado este panel con las letras móviles, es decir, esta palabra no estaba configurada como tal, sino que a las personas que pasaban por allí y que les apetecía, les ofrecíamos la oportunidad de que ordenaran estas letras y reconocieran cuál era la palabra que se escondía detrás de ellas, ¿no? Y una vez que la habían reconocido y aparecía esta palabra, la invisibilidad, pues nos daba un poquito de pie para explicar a las personas que pasaban por allí y que se interesaban en qué consistía este tipo de patologías y a qué nos referíamos con esto de invisibilidad, ¿no? Por lo tanto, que va además bastante ligado, yo creo, con el concepto que ha manejado y que nos ha presentado antes el doctor Antonio relacionado con la invalidación, ¿no? Que es un poco el sentimiento general que por lo menos yo he recogido en los tiempos que llevo trabajando en esta asociación. Frente a la invisibilidad, frente a la indiferencia o el aislamiento, lo que tratamos es de fortalecer el sentimiento de pertenencia al grupo. ¿Por qué? Pues porque las relaciones de afiliación tienden a ser tranquilizadoras y tienden a ser reconfortantes. Intentamos generar ambientes cálidos que propician la vinculación, el afecto y la conexión. Y para ello nos vamos a apoyar en una serie de estrategias. Una de ellas van a ser las dinámicas de grupo. Trabajamos con dinámicas de grupos que son actividades grupales estructuradas que persiguen un objetivo concreto. Permiten el desarrollo personal de forma vivencial y desde la experiencia. En la imagen que tenemos en la esquina superior, pues vemos reflejada un poquito un tipo de dinámica que en un momento determinado ya realizamos en uno de los múltiples talleres que hemos hecho. Se adaptan todas las dinámicas en función del programa, es decir, normalmente todos manejamos una serie de manuales relacionados con dinámicas de grupo, pero en función del tipo de programa que estemos desarrollando, bien sea un programa de habilidades sociales, bien sea un programa de gestión emocional, bien sea un programa de taller de memoria, en función de ese programa esa dinámica va a cambiar. Va a cambiar, se va a modificar y se va a adaptar, porque persigue un objetivo concreto. Y a veces el objetivo puede variar, ¿no? Igual que también varía el grupo de personas. Y no solamente varía el grupo de personas, sino que muchas veces también va a variar el estado general de ese grupo de personas. Por lo tanto, todas las actividades grupales que planificamos siempre van a ir en función del estado de ese grupo ese día y en ese momento. Incluso durante la marcha de los mismos se van modificando muchas veces. También son dinámicas o partimos de actividades que son bastante participativas y bastante activas. ¿A qué me refiero con esto de que son activas? Pues a que a pesar de que la imagen nos veis a todas sentadas, normalmente permanecemos sentadas durante un tiempo limitado. Tratamos siempre de movernos o incluso de realizar una actividad de pie, por ejemplo, pero levantarnos de la silla, porque ya sabemos, además se ha comentado a lo largo del día de hoy, que esa inmovilidad no es para nada beneficiosa, ¿no? Para las personas que tienen especialmente fibromialgia. Las dinámicas de trabajo las utilizamos porque favorecen el trabajo colaborativo y además facilitan la resolución de diferentes situaciones. Facilitan el contacto social y especialmente las utilizamos cuando de repente llega una persona nueva o cuando es un grupo que no se conoce. Entonces, para facilitar esas dinámicas grupales y para facilitar esa aproximación y esa vinculación entre cada uno de los miembros, pues llevamos a cabo estas dinámicas y suelen funcionar bastante bien. Las dinámicas nos van a permitir también la expresión de emociones y promueven la participación de forma equitativa. Todo el mundo participa.
en la medida en la que podamos, ajustamos siempre todas las dinámicas a las personas que participan en ellas. Otro de los elementos fundamentales en los que nos basamos es el juego. Mientras en la infancia el juego es una herramienta de aprendizaje y de exploración del mundo exterior, durante la edad adulta el juego tiene una función socializadora. Por lo menos para nosotros esta es la justificación para nosotros de utilizar el juego. Aparte de eso, también beneficia ciertos aprendizajes, lógicamente, pero al estar ahora mismo utilizando las estrategias sociales, nos enfocamos en él sobre todo con una función socializadora. Y os lanzo una pregunta, ¿se nos ha olvidado jugar? Ahí queda. El juego nos refuerza el sentimiento de grupo y, como decía antes, de aprendizaje. Sobre todo, muchas veces aprendemos cosas de nosotros mismos y también aprendemos cosas de los demás. De repente en un juego, de forma espontánea, surge cualquier situación que uno se sorprende de cómo la ha resuelto o cómo la ha manejado, o uno se sorprende de cómo la maneja los compañeros, ¿no? O las compañeras. También hay algunos autores que consideran que el juego social desarrolla el cerebro social, desarrolla la corteza prefrontal, la zona que alberga el razonamiento cerebral. Y si eso es así, entonces va a facilitar la resolución de problemas y va a potenciar la creatividad. También va a generar conductas de interés y de cuidado hacia el otro, al sentirnos más vinculados a los demás. Y como dice Fidel Delgado, un psicólogo clínico que se hace llamar a sí mismo titiripeuta, el juego nos da la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños, de aceptar nuestros límites y de poder celebrar nuestros momentos gratificantes y también de aceptar nuestras frustraciones. Otro de los pilares fundamentales o de las estrategias fundamentales que vamos a utilizar es el humor. El humor, según Martin, es una respuesta emocional de hilaridad dentro de un contexto social. Volvemos a lo mismo, estamos trabajando ese factor social, provocada por la percepción de incongruencia, hay algo incongruente que nos hace gracia y se expresa a través de la sonrisa o de la risa. Nos vale a nosotros en nuestras actividades, nos vale la risa, pero nos vale también la sonrisa y nos vale también el saber que los participantes están en una situación placentera, que están cómodos, que están a gusto y que se sienten apoyados, respaldados y con esa calidez de la que hablábamos al principio. El humor y la risa se originan en el juego social, con lo cual aquí tenemos la vinculación directa entre juego y humor. Cuando las personas experimentan hilaridad o emociones positivas, pues según Martin, muestran mayor flexibilidad cognitiva, con lo cual facilita la resolución de problemas, se da una organización e integración memorística más eficiente, con lo cual afecta directamente a esas capacidades cognitivas de las que hablábamos esta mañana. También facilita la reflexión, la planificación y el discernimiento y altos niveles de responsabilidad social. Genera un sentimiento de generosidad y de ayuda. Otro de los pilares de estas intervenciones sociales que estaría un poco a caballo entre esas intervenciones sociales y esas intervenciones de tipo psicológico sería la relación con los demás, que puede ser fuente de alegría o fuente de desdicha. Y por ello implementamos muchas veces talleres de habilidades sociales, así como nos ha dicho esta mañana mi compañera Mónica, que también se implementan dentro de esa terapia psicológica, que es una terapia mucho más específica y muy recomendable. Caballo, que es un especialista en este tema, nos define las habilidades sociales como un conjunto de conductas. Como son un conjunto de conductas, la ventaja es que las puedo aprender. Al ser conductas, pueden ser aprendidas, pueden ser entrenadas, o sea que esto es una auténtica maravilla. Son realizadas por un individuo en un contexto interpersonal, volvemos a las relaciones sociales, que nos permiten expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelven problemas inmediatos de la situación mientras que reducen la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. Nosotros en nuestros talleres, básicamente los componentes que tratamos en estos talleres de habilidades sociales son explicar cuál es el proceso de comunicación, señalar sobre todo la importancia de la comunicación no verbal. Esta mañana una de mis compañeras, no sé de quién era, decía que después de tantos años colaborando con la asociación, cuando ve entrar a alguna de las personas que forman parte de ella, pues que simplemente con mirarlas ya sabe cómo se encuentran, ¿no? Pues la importancia de esa comunicación no verbal.
Los estilos de comunicación, tanto el asertivo, el agresivo, el no asertivo. El asertivo nos va a facilitar bastante las relaciones sociales, ¿no? Porque nos va a permitir explicarles a los demás cómo nos sentimos, decir y comunicar a los demás cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras opiniones, de tal manera que ellos no se sientan heridos, ¿no? o tratados con poco respeto. El pilar de las habilidades sociales yo considero que es el respeto, ¿no? El respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. Tratamos también la empatía, la escucha activa, de la que también hemos oído hablar esta mañana, ¿no? Cuando no recuerdo exactamente quién era, pero una de las personas que han participado decía que necesitan ser escuchados, ¿no? El hacer y rechazar peticiones, afrontar la hostilidad, iniciar y mantener conversaciones. Y pasaríamos a la segunda parte, al segundo bloque, que serían las estrategias psicológicas, pero que inevitablemente van a ir vinculadas con estas otras estrategias sociales, porque son parte de nuestra herramienta. Por un lado tendríamos ciertas dificultades o ciertas limitaciones, como se ha comentado esta mañana, a nivel cognitivo y a nivel emocional. A nivel cognitivo, trastornos de concentración, memoria, lentitud mental, dificultad para recordar nombres, y a nivel emocional, pues esa afectación general del estado de ánimo. Primero, normalmente lo que hacemos es definir qué son las funciones cognitivas, que serían esos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, y son los procesos mediante los cuales la información que recibimos a través de las vías sensoriales es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y utilizada posteriormente. Tendríamos unos procesos cognitivos básicos que serían la sensación, la percepción, la memoria, la atención, y unos procesos cognitivos superiores que serían el lenguaje y las funciones ejecutivas, razonamiento. ¿Cómo se pueden ver afectadas? Pues ya lo hemos visto, ¿no? La atención, que es el mecanismo central del control de los sistemas de procesamiento, parece que es una de las capacidades que puede verse más alteradas, especialmente por el dolor, porque el dolor absorbe bastante atención de la que disponemos. La memoria, también dificultades en el almacenamiento, tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo, pero que, como confirmaba mi compañera Mónica esta mañana, en muchos aspectos puede estar vinculado con esos problemas atencionales. En general, todos los procesos cognitivos superiores, si los básicos están alterados, se pueden ver afectados de alguna manera, y también van a depender mucho de la intensidad del dolor, de la fatiga, de los estados de ánimo, de la medicación, del contexto, de si el día está soleado o está como ahora este abril, que llevamos un día soleado y otro día lluvioso. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos? Pues conocer cómo funcionan estas capacidades cognitivas, explicar cómo funcionan. Ponemos luego sí especial énfasis en trabajar la atención, tanto la selectiva, la dividida y la sostenida. También trabajamos la memoria sensorial de trabajo y a largo plazo, muy especialmente, y luego pues ejercicios de lenguaje, de funciones ejecutivas, y todo esto se trabaja de forma individual y en grupo. Y se trabaja de la siguiente manera. Cuando hacemos este trabajo en grupo, vamos a apoyarnos en ese humor, en ese juego y en esas dinámicas, de tal forma que las sesiones presenciales tienden a ser más bien moviditas. Intentamos siempre sorprender a las personas que asisten a ellas, y intentamos poner en práctica y entrenar y estimular todas estas capacidades, pero a través de estos aspectos más lúdicos, ¿no? Y luego, eso sí, preparamos un pequeño cuadernillo en el que a lo largo de la semana, pues las personas que asisten a estas actividades tienen una serie de tareas que pueden ir haciendo, y luego ya se revisan. Se revisan en la siguiente sesión. En cuanto a las estrategias psicológicas, hablaríamos de regulación emocional. En la guía debut de la fibromialgia, pero yo diría que para el síndrome de fatiga crónica también nos valdría estas palabras que dedica esta guía, nos dicen que la enfermedad, las características de la misma, el desconocimiento de las causas que la provoca y la incertidumbre asociada pueden provocar diferentes tipos de emociones, que ya hemos también visto, ¿no?, a lo largo del día de hoy. Puede aparecer la desilusión, puede aparecer la tristeza, la ansiedad, la ira. Por lo tanto, establecemos una serie de estrategias para regular esas emociones. La regulación emocional implica prestar atención a la emoción, ser consciente de ella, comprenderla para valorarla y valorar la experiencia, después modificarla.
Para ello, ¿qué hacemos? Pues trabajamos algunos de estos apartados, ¿no? Que serían ver primero, conocer qué son las emociones. Después solemos explicar un poquito cuál es la fisiología de esas emociones, el reconocimiento emocional y la expresión emocional. Y ahí tenéis un ejemplo de uno de los ejercicios que hicimos en uno de los talleres, en el que a través de esos corazones las participantes, pues por una cara del corazón tenían que reconocer una emoción agradable o positiva, y por el otro lado del corazón tenían que reconocer una emoción menos agradable o negativa. Entonces ahí ya teníamos el reconocimiento. Y luego la expresión, porque a través de este dibujo, a través de este corazón, a través de cómo se decoró ese corazón, etcétera, los colores que se utilizaron, etcétera, pues de alguna manera estábamos canalizando y expresando eso que sentíamos. Una vez que hemos ocupado este bloque, pasamos a analizar un poquito cuál es la relación que hay entre la emoción, pensamiento y conducta. Es decir, cuando tengo X pensamientos, cuando tengo X emociones, ¿cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi comportamiento? Una vez que ya tenemos este apartado analizado y trabajado, pasamos al siguiente, que sería el de flexibilidad mental, ¿no? Y en este sentido nos apoyamos en ejercicios de atención plena. Como además ya hemos dicho que la atención va a ser una de esas funciones cognitivas que pueden verse alteradas, pues este tipo de ejercicios nos permiten entrenarla de forma individual o de forma colectiva. Y disolver un poquito o desenredar esos enredos mentales que a veces tenemos y que la imagen que he puesto a la derecha pues pretende representar. Una vez que tenemos entrenado o vamos entrenando esa flexibilidad mental de distanciarnos de las emociones, distanciarnos de los pensamientos, yo no soy esa emoción, yo no soy ese pensamiento, como bien decía Juanjo esta mañana, que no le definía su enfermedad, creo recordar que dijo esas palabras, pues pasaríamos a definir los valores, que sería determinar qué es lo que a mí me mueve realmente, qué es lo que me mueve en la vida, qué es lo importante para mí. En diferentes aspectos de la vida podríamos ir analizando qué peso específico tiene cada uno de esos aspectos, y en función del peso que tengan y de cómo quiera modificarlos o de qué cambios quiera introducir, pues llevaríamos a cabo esas acciones comprometidas. Un poco, estas serían las estrategias psicosociales que siempre van a ir interrelacionadas y que fluyen de manera circular y que buscan básicamente el bienestar. Y con esto pues finalizaríamos. Muchas gracias por su atención, por vuestra atención, y quedo a disposición de si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Pepa. Ha sido muy interesante. Ya vamos a pasar a responder las preguntas del chat. Bueno, por ejemplo, Elvira, aunque le ha respondido Juncal, ha dicho que dónde se pueden hacer estas actividades grupales, que si son de afibrosal. Perdóname, Bea, que he tenido un problema con el audio y no te he escuchado lo primero que has dicho. Que Elvira ha preguntado, que bueno, ya le ha respondido Juncal, que dónde puede ir uno a hacer estas actividades grupales, que si son de afibrosal. Sí, estas concretamente sí, son de afibrosal. Entonces, siendo socio, en alguna ocasión sí que se ha abierto alguna de las actividades por si alguien, alguna persona ajena a fibrosal. Sí creo recordar que algún taller sí que hemos llegado a abrirlo para otros participantes, algún taller de memoria, creo recordar. Pero en principio sí, serían de afibrosal. Vale, si hay alguna pregunta más. Bueno, muchos comentarios de agradecimiento. ¿Cada cuánto se realizan? Pregunta Natalia. Bueno, en la asociación en realidad se están realizando talleres de este tipo casi de forma continuada. Bien puede ser que los haga yo, bien puede ser que los haga otro compañero, como ahora mismo que está Fede haciendo varias actividades de este tipo. En otras ocasiones hay musicoterapia, quiero decir que suele haber bastante fluidez en la oferta de talleres y de actividades. Sí. Eso, en el momento que llaméis por teléfono, contactéis con la asociación, se os informa de lo que está en ese momento en marcha. Ahora mismo me parece que está yoga y pilates, porque con estas dificultades que estamos teniendo, pues está un poco más paralizado el asunto, pero aún así sigue funcionando, por supuesto.
Vale. Bueno, preguntan que si a pesar del COVID se siguen haciendo. Sí, se siguen haciendo y de hecho durante el confinamiento sí que estuvimos también en marcha funcionando. Tenemos un programa también que se está realizando desde hace 3 años, Muévete por tu Salud, en colaboración con la Diputación de Salamanca, y las personas que participábamos en él pues sí que hicimos una especie de adaptación a través de pequeños vídeos tutoriales con mi compañero Fabián, con mi compañero David, y lo intentamos llegar, a pesar de que fue un poco complicadillo, pero bueno, no dejar la actividad colgada. Y por otro lado, en la actividad que yo estaba realizando, que era un taller de apoyo emocional, pues también nos quedamos colgados a mitad del programa. Y sí que luego lo continuamos de forma virtual a través de WhatsApps y demás, y algunas de las imágenes que habéis visto son de ese taller. Y intentamos, en la medida de posible, lo que comentábamos al principio de la exposición, que siguiéramos teniendo esa sensación de cohesión grupal, porque además ahora son momentos un poco difíciles y un poquito de sensación de aislamiento. Entonces, a pesar de ello, seguimos este año también con los programas de diferentes localidades, en las que también a distancia, pero con llamadas telefónicas y demás, estamos intentando también de tener esa presencia. Y hay alguna cuestión más también en proyecto, seguimos dándole vueltas al asunto. Bueno, si hay alguna preguntilla más. ¿En qué localidades las hacéis? Pues estamos haciendo ahora mismo en Peñaranda, en Alba de Tormes y en Béjar. Estamos haciendo en estas 3 localidades porque estamos haciendo como una especie de continuación con las localidades con las que se estaba trabajando el año pasado. Como no tenemos una infraestructura ahora a nivel de poder hacer las actividades de forma presencial, hemos pensado que lo mejor era continuar un poco la actividad del año pasado, que quedó un poco escasa por cuestiones del COVID, y estamos intentando pues completarla un poquito más, ¿no? Porque lógicamente de forma virtual no tiene nada que ver a la manera presencial, ¿no? A la forma presencial en la que tú estás trabajando con un grupo durante 1 hora, 2 horas, y ahí realmente eso sí que enriquece, ¿no? Yo creo que tanto a los participantes como a los que manejamos el grupo. Entonces, por eso intentamos completar un poquito. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizada la ronda de preguntas. Gracias de nuevo a los 2 ponentes, tanto a Antonio como a Pepa. Muchas gracias a vosotras. Ahora le doy paso a mi compañera Sonia, que va a dar las conclusiones y la clausura del Congreso. Y comentaros que cuando finalice se os va a pasar un correo con un cuestionario de satisfacción para que podáis complementar cuando se termine el Congreso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Beatriz. Ha llegado el momento de clausurar este congreso y bueno, queremos agradecer desde Afibrosal a todos los ponentes, comunicantes y asistentes su importante participación en el mismo. Han sido muchas las ideas interesantes que se han puesto de manifiesto en el transcurso del congreso. Hemos podido recoger aportaciones, experiencias y buenas prácticas individuales y profesionales. Las personas que han participado han puesto a nuestra disposición sus aportaciones para que podamos seguir afrontando diariamente, de manera individual y colectiva, los problemas sanitarios, psicológicos y sociales que padecemos quienes tenemos limitaciones diarias por patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple. Por tanto, este es el momento en que tenemos que recapacitar para tomar conciencia colectiva de los mensajes más relevantes, para hacer visible el bagaje que obtenemos del Congreso
y poder así reflexionar sobre las principales líneas de acción propuestas para que nos fortalezcan en la compleja tarea de visibilizar estas patologías y ofrecer las respuestas que desde distintos ámbitos requieren. Todos somos necesarios y solamente si lo abordamos conjuntamente con objetivos comunes, con unos mismos planteamientos, con similar ilusión, conseguiremos que términos como fibromialgia sean no solo más conocidos, sino más reconocidos, aceptados y, sobre todo, mejor abordados y tratados desde distintas esferas. Uno de los principales retos que ha emergido hoy ha sido la necesidad de que todos estos planteamientos pasen a ser preocupación de unos pocos a convertirse en asunto colectivo y común. A este respecto, es necesario que se lleven a cabo procesos de reflexión y actuación para que el conjunto de personas, familias, grupos, profesionales, asociaciones e instituciones, de manera que se compartan preocupaciones, concepciones y líneas de trabajo. Esperamos que este congreso haya sido una modesta contribución en este sentido. A través de la temática de hoy hemos visto que la información, la formación y la sensibilización son las principales estrategias y recursos para superar las barreras sociales a las que nos enfrentamos. Para ello, los medios de comunicación y el asociacionismo se revelan como actores protagonistas. Por otra parte, se ha tratado la importancia del estudio de los factores psicológicos y se han mostrado las estrategias de intervención habituales para paliar estas enfermedades. Las barreras sociales es otro de los temas que se ha tratado, mostrando las dificultades de participación comunitaria y sus consecuencias a nivel cognitivo y emocional. Desde Afibrosal se realizan actividades grupales que contribuyen a afrontar mejor esas barreras y así intentar evitar situaciones de aislamiento e incomprensión. Se ha visto también que la fibromialgia, aunque se ha avanzado en su conocimiento, supone un importante problema sanitario y social. El 1 de enero de 2022 entrará en vigor la nueva clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Y por primera vez se clasifica la fibromialgia como una variedad de dolor generalizado crónico y se le atribuye una naturaleza multifactorial donde diversos factores biológicos, psicológicos y sociales contribuyen al síndrome del dolor. Queremos dar las gracias también a las personas que han compartido sus testimonios y como ya no disponemos de mucho tiempo, voy a intentar sintetizar en sus propias palabras sus experiencias. Reina, por ejemplo, nos decía: necesitamos que se nos reconozca y que haya gente preparada. Esto tras su experiencia con algunos profesionales que no comprendieron su situación. Juanjo, como bien decía Pepa antes, la enfermedad me condiciona pero no me define. Somos mucho más que esa enfermedad. Como a la mayoría de los afectados también le condicionó bastante en su trabajo y en su vida diaria en general. Rosa incluso se sintió aliviada al conocer su diagnóstico, puesto que creía que sufría una enfermedad aún más grave. Ella nos destacó la incomprensión que sufrió a nivel social y familiar. Para terminar, en síntesis, la clave para un manejo eficaz de los pacientes con síndromes de sensibilización central es un enfoque integrado del tratamiento psicológico, sanitario y social en un marco coordinado de apoyo clínico y extraclínico, educación y formación pluridimensional con claridad de objetivos y expectativas. Por último, desde Afibrosal, pues agradecemos a la Fundación 11 que haya posibilitado la celebración de este congreso, que esperamos que haya cumplido las expectativas de ponentes y congresistas. Muchas gracias y hasta pronto.